sabes, cuando tú tienes un hijo que es agradecido, te da ganas de bendecirle más. Cáigase con más cositas. Sí, más de chocolates. donde sea te sacas, ¿sí o qué? Solo para ver su actitud. Pero cuando alguien es mal agradecido, no te da ganas de darle nada más, ¿no es cierto? Entonces, imagínense en nosotros con nuestro Padre Dios. A veces sí somos mal agradecidos. Sí. Y sí debemos reconocer y debemos pedir perdón. Y debemos volver a esa humildad de decir, Señor, yo no me merezco nada, pero gracias por todo lo que has hecho por mí. Esto es Cosas que no nos dijeron. Bueno, yo les he dicho en este tiempo y como hemos estado hablando constantemente en estos capítulos de los podcasts, para mí ha sido una bendición el leer la Biblia este año de forma cronológica. Ha bendecido mi vida de una manera que no tienen idea y yo le doy gracias a Dios. Y justo en estos días estaba leyendo lo que pasó con los 10 leprosos. O sea, 10 hombres que fueron sanados y solo uno regresó. A mí me conmueve. Sí. Y era un samaritano encima de eso, ni siquiera un judío. Exacto. Y digo, ¿cuántas veces yo, siendo tu hija, voy y te pido que me ayudes en algo, en oración? Tú contestas y me olvido de decirte gracias. Y quizás como Jesús, no eran 10. O sea, ¿qué pasó aquí? Uno y encima samaritano, como que no era bien visto por los judíos. O ¿sabes qué? Él sabía que no se merecía el milagro. Y esa es la clave. A veces nosotros creemos que nos merecemos. Nos lo merecemos y es como siga la vida, porque Dios ya tuvo que, Él tenía que cumplirme con esto. O sea, como que creyéndonos un poquito. Y él era humilde porque él sabía que no se merecía. Oye, increíble. Gratitud, humildad. Yo digo siempre que la gratitud está de la mano de la humildad. Sí. Y también te lleva a adorar. Te lleva a lo que tú decías, Berito, la acción de gracias. Entremos por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanzas, con adoración, en esta actitud de que no es por mí, no es por mi sabiduría, mi autosuficiencia, lo pilas que fui para salir de esta situación o para lograr tal meta, sino definitivamente es reconocer, es postrarnos delante de Dios y decir, fuiste tú. Sí, y esto me lleva a adorar, esto me lleva a agradecer y volver como el único leproso que, como decías, Berito, volver a Jesús y decirle, gracias porque me sanaste, gracias porque me salvaste. Y esto nos lleva a adorar, Prisi. Sí, es una actitud de adoración en realidad, el de ser agradecido. Y, ¿sabes? Cuando tú tienes un hijo que es agradecido, te da ganas de bendecirle más. Cáigase con más cositas, sí, más de chocolates. De donde sea te sacas, ¿sí o qué? Solo para ver su actitud. Pero cuando alguien es mal agradecido, no te da ganas de darle nada más, ¿no es cierto? Entonces, imagínense en nosotros con nuestro Padre Dios. A veces sí somos mal agradecidos. Sí. Y sí debemos reconocer y debemos pedir perdón. Y debemos volver a esa humildad de decir, Señor, yo no me merezco nada, pero gracias por todo lo que has hecho por mí y aún por lo que no has hecho, que estoy esperando en fe, tus promesas, lo que has hablado sobre mí, sobre mis hijos, sobre mis finanzas, lo que sea. Yo te voy a seguir dando gracias. Y sabes, una cosa que yo experimenté esta semana, a propósito, aquí en Ecuador se está yendo la luz. Sí. ¿No? Estamos teniendo racionamientos por horarios. Y ha sido todo un desafío de gratitud. Especialmente para trabajar ha sido tremendo. Yo les cuento que he tenido que irme a las cafeterías a ver internet porque resulta que el mismo horario que yo tengo en mi casa es en la oficina. O sea, no hay cómo. Pero bueno, en medio de todo esto tuvimos la experiencia de un servicio sin luz, un servicio de domingo sin luz. Ya, en tu Y iglesia. yo dije, chévere, vamos a tener un servicio sin luz. Yo estaba emocionada. Porque todos preocupados, sí, tú yo emocionada. Feliz. ¿Sabes por qué? Porque yo dije, la gente necesita experimentar el dejar de estar tan cómodos, incomodarse y alabar al Señor, no con la tecnología, que la pantalla, que las luces, que que el stop, sino uno mismo convertirse en ese instrumento que es de adoración. Hermoso. Entonces vino el generador y yo dije, no me pongan generador. Hoy día yo voy a adorar. Compré a capela. Bueno, ni tanto ya. O sea, fue ya. a medias. Acústico. Y puse 2 reflectores de esos solares en el servicio.
claro que fue un cambio porque no había pantallas, no había nada, solo había micrófono, sonaba la guitarrita y les dije, ustedes tienen que adorar hoy conmigo. Y tenemos que dejar de ser tan cómodos y debemos agradecer al Señor por lo que tenemos. Y cuando tú tienes esa actitud, tú ves oportunidades. ¿Me entiendes? Ves oportunidades. Esta es mi oportunidad para enseñarle al pueblo a alabar bien a Dios. Claro. ¿No? Y sabes, mientras tú hablabas, también se me venía algo que yo creo que debemos agradecer todo el tiempo, y es el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo vino acá, vivió entre nosotros, murió por nosotros, tomó nuestro lugar, resucitó y un día va a volver. O sea, el tener en claro esta verdad, creo que también cambia nuestra perspectiva, porque a veces andamos pidiendo tantas cosas cuando dice que Dios nos libró de la condenación eterna. O sea, qué mayor gratitud que esa. Ese amor derramado de Jesucristo por nosotros debería movernos a ser agradecidos por las demás cosas. Hay una canción de Abel Zavala que dice, o sea, hay tantas cosas que tú me das, ya la salvación fue suficiente, pero aún así tú me sigues dando otras cosas. Y como otra vez volvemos al punto, no es que nos merecemos tanto, pero Dios en su amor como papá dice, yo te salvé, que era lo más grande, pero quiero seguir mostrándote mi amor con un amanecer hermoso, con un chocolatito caliente, con un abrazo, con una sonrisa. Entonces, y todo esto permea que es el Evangelio, es Jesucristo dando su vida. También creo que al recordar eso todo el tiempo, cambia nuestra perspectiva de gratitud. Y muchas veces la única palabra que sale de nuestra boca es gracias. No sé si les ha pasado, pero recuerdo algunas veces que durante mis tiempos de oración me pongo ahí y no sé cómo empezar y digo, ¿y ahora cómo era el orden de la oración? Y me quedo así y solamente empiezo a decir gracias. Gracias, gracias, gracias Dios. Y las lágrimas empiezan a brotar de lo profundo porque empiezo a sentir que es desde el corazón. No es desde la memoria de que porque hiciste, porque no hiciste, sino es desde el corazón que siento que Dios está en medio, que Dios está obrando, aunque no lo veo, aunque a veces en situaciones no lo podemos sentir. Seguro que estás conmigo, seguro que estás a mi favor, no importa. Gracias, gracias. Y esta palabra hace que el cielo se abra. Yo siento que es como que Dios, ahora sí me estás escuchando, tú estás en medio de, y puedo ser más sensible incluso para poder escuchar su voz a lo que Él quiere hacer. Sí, y lo que tú también decías, Berito, tenemos que estar agradecidos por una salvación tan grande. Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. De lo que el Señor entregó todo, su vida, todo por nosotros. Y nos amó y nos dio un propósito. Y yo creo que una de las maneras de ser agradecido es vivir en el propósito que Dios tiene para tu vida. Esa es una manera de mostrarle gratitud al Señor por el sacrificio que Él hizo. Por supuesto. Él nos llamó con un propósito. Y si cada uno de nosotros vive en ese propósito, está agradeciéndole al Señor con su propia vida, diciéndole, Señor, para lo que tú me creaste, tu voluntad es importante para mí, aquí estoy viviendo en el propósito con el que tú me has llamado. Oye, y me gusta eso porque también en este propósito Dios está trabajando en nosotros. Sí. Y yo a veces me doy cuenta que no agradezco por las cosas duras o por esos cincelazos de Dios. A veces te ha pasado que estás en una conversación y alguien dice algo que te... y es como, ¿pero por qué dices eso de mí? O sea, ¿qué pasó? Y de pronto es como Dios diciendo, mira, te estoy puliendo, te estoy transformando, porque yo te pensé desde antes de la fundación del mundo para que hagas obras, que yo las dispuse de antemano para que andes en ellas. Y eso es parte de un proceso de, aquí te voy a cortar un poquito, aquí te voy a empujar un poquito, aquí te voy a hacer un tintín por acá. Y a veces no damos gracias por eso. Y ayer me pasó algo que me dolió y yo dije, wow. Pero luego en esa conversación con Dios era como, gracias Padre,
porque aun eso que me dolió en ese momento era porque quizás hay orgullo en mi corazón, era para purificar mis motivos y para conversar contigo. O sea, ¿cómo no te voy a dar gracias por esas cosas que pasan en ciertas conversaciones a veces fortuitas que tal vez tú puedes tener, pero Dios ya está usando esa situación para seguir transformándote en el propósito que Él tiene para tu vida? Y a veces se nos olvida que hay un propósito para cada uno de nosotros. Sí. Y se nos olvida que solamente somos barro en las manos del alfarero y que estamos a disposición de lo que el alfarero quiera hacer con nosotros. Y cuando vienen situaciones, como tú decías, Berito, como que, o sea, a mí, que me vengan a decir eso, a mí, que me hagan esto. Y son motivos pequeñitos que Dios utiliza para hacernos crecer, para que este corazón de mujer sea mucho más sensible al de Él y que se parezca mucho más a Él, para ser ese reflejo de lo que Él quiere que seamos para nuestros hogares, para nuestro lugar de trabajo, para la gente con la que trabajamos, a la gente con la que estamos sirviendo juntos a Dios. Y eso es algo que se nos olvida por completo. O sea, tenemos que estar, yo siempre digo, atenta a que cada situación que Dios utiliza alrededor mío es para hacerme crecer, es para hacerme madurar. El mismo hecho de estar aquí juntas conversando es un motivo enorme para dar gracias a Dios, porque hace un par de años atrás no estaba ni en mis más mejores planes. Ni mis mejores sueños. Ni mis mejores sueños. Y Dios se complace y cada día nos pule, nos enseña, nos motiva, nos hace crecer, nos hace madurar para poder ser útiles en las manos de Dios. Así es. Y aún la injusticia trabaja para nuestro bien. Porque nos forma, nos enseña a depender del Señor, forma en nosotros paciencia, forma en nosotros templanza. O sea, todo nos sirve para bien. Y Dios lo usa para nuestro bien, ¿no? Porque siempre nos está enseñando algo nuestro papá en misericordia, en amor, pero siempre Dios nos está enseñando algo y siempre vamos a aprender algo. Hasta que el Señor venga, estamos en formación. Discípulos hasta que Él venga. Estar alertas, chicas, estar alertas de cómo Dios puede enseñarnos cosas. Y quizás uno puede decir, pero ¿y esto para qué me sirve? No, yo puedo decir eso en estos días. El tener hijos adolescentes es una maravilla, la verdad, yo le doy gracias a Dios, pero también tiene sus desafíos. Claro. Y en este tiempo mi hija está batallando mucho en el colegio con varios desafíos. Y hace tiempo yo estaba en una capacitación y leí un libro y chévere, lindo el libro, bacán, para estar en radio, lindo. Pero yo después le daba gracias a Dios porque digo, tú sabías lo que ya iba a pasar. Y me preparaste. Y gracias Dios por eso, porque quizás me hubiera cogido en curva y no sabía qué decir o cómo responder o cómo animar o cómo levantar a mi hija. Pero Dios fue tan bueno que usó ya unos meses antes algo que ya me estaba preparando el corazón para que cuando llegara el momento del desafío, tú puedas acompañar de una manera sabia y no con locura, con estrés, con enojo, con frustración, todo lo contrario. Como mamá ve. Exactamente. Sino, mira, decir gracias Dios. O sea, quiero estar atenta, quiero aprender de ti, porque sé que un día de lo que me estás permitiendo vivir hoy, mañana te estaré agradeciendo, porque tú eres el Dios del futuro y al conocer lo que mi vida va a vivir, entonces me estás preparando. O sea, ¿cómo no dar gracias a Dios por eso también? Gracias infinitas. Por siempre. Así es. Aunque sea llorando, pero vamos agradeciendo. Sí, porque a veces no podemos entender. A veces no es fácil. A veces no es fácil. Especialmente cuando pasas por traiciones, por situaciones duras, por lutos, no es fácil. Eso tenemos que ser reales también. Por supuesto. ¿Cómo decir gracias cuando he pasado por situaciones así? Enfermedades complejas. Catastróficas. ¿Cómo le digo gracias en medio de eso? En medio de eso, recordando que Él es soberano. Señor, gracias por el tiempo que me permitiste vivir con mi hijo, con mi esposo. Todo eso te cambia la actitud, pero obviamente tenemos que pasar, por ejemplo, en el caso de un luto, debemos pasar el luto, la tristeza, ¿entiendes? Es normal, pero sin amargarnos nuestro corazón. Es la actitud la que nos va a llevar a la victoria en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y ahí dice la palabra, y la paz de Dios. Ese es el sello que tú
puedes tener como si quieres una evidencia de que has soltado, que tienes una buena actitud, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tus pensamientos y tu corazón. Y tu corazón. Y mira que la gratitud es contagiosa también. Desde hace unos meses atrás pasamos por una situación, bueno, mi hijo, el mejor amigo del colegio, recibe el diagnóstico de cáncer, de leucemia. Y es una leucemia típica que aquí en Ecuador no se la puede tratar y estamos tratando de que se generen los recursos para que pueda hacerse el tratamiento en el exterior. Y en las conversaciones con mi hijo, yo le digo, o sea, tratamos de inculcarle, de llevarle hacia la palabra, la fe. Y yo escucho cuando mi hijo habla con su amigo y le dice, dale gracias a Dios porque tienes un día más. Gracias a Dios porque hoy puedo conversar contigo. Gracias a Dios porque te dieron este reporte y ya se sumó un poquito más a la cantidad de dinero que tú tienes. Qué chévere. Y me encanta y me conmueve el corazón. He llorado yo escondidita escuchándole cómo ahora cuando conversa con su amigo dice, gracias a Dios, Mateo. Gracias a Dios porque hoy la quimio estuvo suave, le dice. Gracias a Dios porque hoy estoy en casa. Entonces, este contagiar, incluso de repetir el de gracias fe, ¿no? a Dios y cómo es exacto. A través de ese gracias a Dios hay mucha fe, hay confianza de que Dios lo puede hacer. Y yo le escucho orar a mi hijo por su amigo y decirle, por favor, Señor, ayúdalo y todo, y que se haga tu voluntad. Gracias, Dios. Gracias porque lo fortaleces. Ora por el papá, oramos por toda su familia y siempre hay palabra de gratitud. Entonces yo noto cómo está el poder de decir gracias en medio de cualquier situación, poder decirle gracias a Dios, podemos contagiar también a quien lo necesita. Oye, y también uno cómo puede dar gracias si no has tenido una necesidad, si no has pasado por tristeza. O sea, ¿cómo puedes decir gracias Dios proveedor si no pasas por necesidad? Gracias Dios sanador si no pasas por una enfermedad. Gracias Dios sustentador. O sea, a veces creemos que esto es como otra vez, como arte de magia. Y no es así. O sea, Dios nos permite pasar por circunstancias que son complejas para que también en medio de eso podamos palpar a un Dios real. Y al palpar a ese Dios real, obviamente va a brotar gratitud en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, no te des por vencido, no te des por vencida. Yo te motivo, sí, no es fácil dar gracias a Dios en medio de la dificultad, pero cuando empiezas a hacerlo, es liberador, es sanador. Es la actitud correcta para poder pasar una situación dura y difícil, porque yo les digo a las personas siempre, tenemos dos opciones, o pasamos la prueba amargados, derrotados, hecho pedazos, enfermos, o pasamos la prueba a la manera de Dios, con gozo, con la fortaleza, con fe, creyendo que Dios va a hacer algo, declarando la palabra de Dios sobre nuestra vida, porque también la palabra es poderosísima. Entonces, ¿qué quieren? La segunda, ok, entonces, es la más fácil, es la mejor, es la mejor. Y eso nos va a dar victoria también, porque nosotros tenemos batallas que pelear, pero también tenemos victoria, porque el Señor Jesús nos dio la victoria. Exacto. En la cruz, Él venció por nosotros. Me gusta, estaba leyendo una frase en estos días de un libro que es interesante, pero decía, Dios es fiel. Estoy parafraseando porque no me acuerdo de memoria, pero ahí va. Dios es fiel, Dios está trabajando, y Él decía, el dolor es parte de la vida. ¿Por qué? Porque purifica nuestras motivaciones, porque nos hace humildes y nos lleva a orar. Y me encantó eso porque eso te trae gratitud. O sea, decir, parece que no estás aquí, Dios, pero sé que estás. No te veo, pero sé que estás. Gracias porque no me has soltado. Hay una canción de Rescate que me encanta que se llama Indudablemente y dice, si esa extraña forma tengo de sentir, si a pesar de todo puedo estar aquí, indudablemente tú estás en esto. O sea, porque es como si sigo parada, aún en medio de la dificultad, si sigo sosteniéndome aún en medio del dolor, indudablemente Dios, tú estás en esto, o sea, tú sigues conmigo y quiero darte gracias por eso, porque quizás yo no te vea en este momento, pero estás purificando mis motivos, estás fortaleciendo mi fe y yo en medio de eso quiero darte gracias, porque las pruebas,
las tribulaciones son temporales. Parece que uno no puede más, pero la Biblia dice que no nos va a dar más allá de lo que podemos soportar. Y quizás tú dices no, pero dices, gracias Señor, aquí estoy, sosténme en medio de esta circunstancia. No me sueltes, por favor. Sí, y la palabra dice, ¿no? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor peso de gloria. Y están hechas para eso. Hermoso. Esa breve tribulación momentánea. Y es lo que tú estás diciendo. Esa leve tribulación es momentánea, pero va a producir en nosotros un mayor peso de gloria, de fe, de la presencia de Dios, de evidencia. Porque también tenemos que hablar de que hay evidencia de un milagro en medio de todo. Dios ha sido bueno. Yo les quiero contar un milagro que tuve recientemente en medio de todo el trabajo que hemos hecho últimamente, porque tuvimos un evento y todo. A mi hija le diagnosticaron un tumor en su ovario. Ya no era un quiste, era un tumor que no se podía reabsorber, tarará. Ella tenía que terminar este evento con los jóvenes, pero el doctor dijo cirugía. Al siguiente día, necesitamos hacer cirugía. Y yo me paré y dije, Señor, yo te he visto obrar milagros, yo te he visto, yo he orado y la gente ha sido sana, he visto en mi vida, tú puedes hacer un milagro. Y dije, yo no me voy a dejar con este reporte deprimida, y tomé la actitud correcta esta vez. Dije, no, a mí ya no me agarran ¿me entienden? Por curva. ¿Que por qué mi hija y justo está? Ya. Yo dije, no, ahora sí se acabó, yo no recibo esta situación, yo sé que Dios puede operar a través de los doctores, amo los doctores, ¿me entiende? Conozco full doctores que les amo y tal, pero yo dije, pero a ver, Señor, tú eres nuestro sanador, tú puedes crear un órgano, quitar un órgano, lo que sea, eres nuestro creador. Ok, es más fácil, es más barato, no requiere cirugía, no requiere nada. Yo te entrego a ti, como quien dice, yo te doy la primera opción a ti, ¿ya? Si tú consideras que tiene que ser con cirugía, ok, pero si no, ok, tú lo puedes hacer. Sí, yo hablo con el Señor. Ok, ya. Entonces, y mi hija tenía que pelear su batalla de fe, porque ya no era mi batalla, era su batalla. Y ¿Cuántos años tiene tu hija? 23. Jovencita. Y tú tienes que pelear. Y el Señor me dijo, no te metas que ella tiene que pelear. Y uno se desespera, ¿no? Pero es que la fe. Y tal. Bueno, pasamos el proceso, llegamos el día lunes, mami, necesito ir, me duele mucho, yo ahora sí quiero que me interne. Dije, ok, Señor, está bien, vamos al hospital. Hicieron todo el ingreso porque teníamos que ingresar por emergencia y todo. Y yo decía, Señor, es una oportunidad, tienes un tiempito más para que hagas milagro. Y mi hija iba al eco y todo, y el eco se dañó. Y yo, mijita, es una oportunidad más para que Dios haga el milagro de mi hija. Estaba con la actitud, ¿no? ¿Me entienden? La lucha que todos tenemos en un momento en nuestra vida, como que. Y yo le cantaba, todo va a estar bien. No, pues. Y ella, everything will mami, be right. mami. Y yo, ya. Bueno, total, le hicieron el eco y vienen trayendo el reporte y la doctora dice, bueno, todo está perfecto, no hay nada. El ovario estaba inmenso, ¿no? Por esta situación. Tu ovario está un poquitito más grande que el otro, aquí no hay nada, no existe ninguna cosa ni nada. Y yo, era emergencia, yo quería gritar como pero no podía. Es que es un Dios real el que Nos fuimos al baño, lloramos, le dimos gracias al Señor y gritamos y yo, ya ves. Entonces yo les digo, yo experimenté ese milagro y obviamente cuando experimentas un milagro así, o sea, quieres gritar y darle gracias y testificarle al Señor. Entonces está también esa parte, que Dios es real, que Él es fiel a su palabra. Y que nosotros debemos creer. Exacto. Que porque nos hay momentos que Dios pone convicciones en tu vida. Sí. Yo recuerdo igual, mi papá tuvo un ACV hace casi un año y él perdió la memoria y fue devastador. O sea, era como, ¿cómo te voy a dar gracias aquí en este momento, Señor? Y ver que yo conversaba con él y luego volví a hacerme las mismas preguntas y los médicos dijeron, ¿sabe qué? Es posible que su papá no regrese. Y era como, ¿cómo te doy gracias aquí? Y empiezas a orar y empiezas a pedirle al Señor. Y luego que Dios obra y todos los doctores decían, esto es un milagro. O sea, porque de pronto él volvió normal. Y yo, ¿qué pasó? Es Dios, un Dios tan real que puede obrar así. Y es real y Dios pone esa convicción. Y por otro lado, en medio de si te dice no otra vez, porque lo que no queremos es crear falsas expectativas tampoco. O sea, Dios te responde y hay veces que la respuesta no es la que tú esperas, pero Dios está
siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue obrando y sigue tratando tu corazón y sigues diciendo, te amo, Padre, aún en medio de las circunstancias. Pero esa convicción de seguir confiando en ese Dios poderoso trae gratitud a tu vida. Y gracias por contar estas historias, porque son reales. Y si Dios, tú dices, no, Dios me ha dicho que no. Mira, tal vez en este lado de la eternidad no entendamos algunas cosas, pero quizás cuando estemos allá en el cielo, ya entendí. y decir, ok, gracias, Padre, pero en medio de este proceso sigamos siendo agradecidos, sigamos elevando este olor fragante de gratitud a Dios, que Él diga, ok, o sea, wow, cómo tú puedes ser grato en medio de las circunstancias. Y recordar también que Dios, nuestro Padre es un Padre bueno. Así es. Que Él es fiel a sus promesas Amén. Y que su palabra no falla. Y como está escrito en su palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él ha dicho, Él lo va a hacer. Entonces esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza que tenemos en Él, que Él es fiel y que es fiel porque Él prometió. Entonces esa es la parte de nuestra fe. Y la palabra gratitud. Y gratitud, y tener esa certeza de lo que no vemos y la convicción de lo que esperamos en Él. Y es que tenemos 1 y 1000 motivos para darle gracias a Dios. Y si tal vez tú dices, es que se me hace difícil recordar de lo que tengo que agradecer a Dios o a mi familia, podemos hacer un ejercicio práctico de escribir tal vez unos 3 motivos diarios para empezar el día o al terminar el día y decirle gracias Dios por esto, o gracias esposo, gracias esposa, gracias hijo, gracias hija, gracias mami, gracias papi, gracias a quien te nazca el corazón decirlo, y empezamos a hacer de esto un ejercicio práctico diario que hace que nuestra mente y nuestro corazón no se olviden de decir gracias. Oye, trajiste a mi memoria, hay un libro que se llama 1000 razones para dar gracias, pero es loco ese libro porque dice, a ver, da gracias por cosas de color morado. No sé, pero son muy prácticas, ¿no? O cosas que empiezan con la letra J. Y a veces es como que también obligarle a nuestra mente a recordar, o sea, ¿por qué das gracias? Por cosas dulces, por cosas saladas, por cosas que te traen alegría. O sea, empezar también a hacer este tipo de ejercicios prácticos de dar gracias, porque eso va a cambiar nuestro día. Yo me he dado cuenta que cuando estoy así media bajoneada y todo veo oscuro, empieza todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, Filipenses, ¿no? Y empiezas a dar gracias y a decir, ok, gracias Dios por esta casa. Gracias Dios porque estoy viva. Gracias Dios por mis amigos. Gracias Dios por HCJB. Gracias Dios por amigas como Prisi. O sea, empieza a dar gracias y cambia tortitos. Sí, con el simple hecho de que estemos respirando ahora, para nosotros es una realidad después de haber pasado una pandemia. Por supuesto. Es más que suficiente razón para dar gracias. Gracias. El que podemos respirar bien. Eso, podemos hablar y nos están escuchando. Así es. Wow, tantos motivos para decir gracias. Y podríamos seguir conversando, pero también el tiempo se nos acaba. Y también poder decir gracias a quienes nos siguen. Y quiero decirte gracias a ti. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, porque en realidad cuando alguien dedica un tiempo para escucharnos, para mirarnos, o sea, desde lo profundo de nuestro corazón, gracias, porque queremos estar junto a ti, queremos acompañarte, queremos decirte que no somos perfectas, pero que en ese proceso también estamos aprendiendo a decir gracias a Dios y por eso también invitarte a que sigas con estos contenidos que hace HCJB, que los puedas compartir, que puedas esperar el próximo capítulo también, y gracias también por unirte en oración al ministerio de HCJB, y gracias a quienes también apoyan este ministerio con sus donaciones, porque gracias a esas donaciones también podemos seguir haciendo más contenidos que traen esperanza en Dios. Así es, y también gracias por cada comentario con el que nos acompañas. Nos encantaría que nos escribas cada motivo por el que tú tienes para decir gracias a Dios, para que podamos juntas compartirlo, interactuar también. Gracias porque siempre nos acompañas, estás junto a nosotros. Es un privilegio realmente para nosotras contar con cada una de tu compañía. Y también gracias Prisi, de verdad. Gracias a ustedes Linda por invitarme a los años. A los años. Qué chévere. Sí,
Hay que pensar en otro tema. Sí. Hay que pensar en otro La tema. Carito tiene 2 temas, me dice. Ok. Sí, yo ya lo estaba viendo. Y también te pueden seguir en redes sociales, que los vamos a poner. Sí, Ajá, ¿cómo claro te que pueden Priscila encontrar? de Serrano. Estoy en todas las redes sociales y la música también. Que ¿Tu música cómo encontramos? Sí, en todas las plataformas digitales como Priscila de Serrano. Así te encontramos. Así me encuentran. Ya la van a Priscila escuchar, de Serrano. una linda voz, canciones desde el corazón. Hermoso. Por eso te damos gracias y también para que animamos para que la puedan seguir. Gracias a ti por habernos acompañado y nos encontramos en el próximo Cosas que no nos dijeron. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.